Hola y bienvenidos a un video más de esta serie de videos que en la que estamos desarrollando todo lo que tiene que ver con las propiedades de la derivada y los distintos temas relacionados con el concepto de derivada de una función. Ahora nos vamos a meter de lleno con una de las aplicaciones más importantes que tiene el concepto de derivada, y es un concepto que nos va a permitir trabajar muchísimas, pero muchísimas aplicaciones del cálculo diferencial como tal, no solo en matemática, sino también en otras ciencias que ya tienen pues campos de aplicación mucho más reales. Bueno, no reales, es un concepto equivocado, pero más de la vida cotidiana, ¿no? Más de nuestro entorno. Entonces vamos a ver un poco este concepto. No voy a presentar en este video la definición formal de algunos conceptos que sí voy a ir mencionando. Entonces, en ese sentido, la recomendación es que vayan poco a poco complementando que este video sirva como complemento de la lectura que ya se tenga sobre los conceptos de extremos, extremos absolutos, extremos relativos, la definición analítica del concepto de máximo o de mínimo. Entonces es muy importante porque en general cuando hablamos de extremos de funciones, pues vamos a estarnos haciendo referencia, vamos a estar haciendo referencia sobre ya sea máximos o mínimos de una función. Y quería presentar estos dos gráficos porque en este caso, para estos dos gráficos, se puede observar los dos conceptos principales cuando hablamos de extremos. ¿Y cuáles son esos? Pues lo primero es que cuando hablamos de extremos, normalmente vamos a hablar de extremos absolutos. Sí, y esto, pues les insisto, no lo voy a presentar formalmente, pero es algo que pues ya se tiene que leer. Y el otro caso son los extremos relativos. ¿Sí? Y esto ya lo voy a explicar acá de lleno, por si quedan dudas. Entonces, como la palabra lo indica, pues cuando hablamos de algo absoluto es que esa cantidad pues es un extremo y lo es para todo el dominio de la función. O sea que, digamos, si mi extremo en un dado caso pues fuera un mínimo, y yo digo, este es un extremo absoluto, este es un mínimo absoluto, significa que este es un mínimo para todo el dominio de la función. Es decir, no importa el valor que yo esté tomando del dominio de la función, al evaluarla me dará un resultado pues mucho menor si este es un máximo, y si es un mínimo me tiene que dar un resultado mayor porque es absoluto, no importa cuál. Cuando hablamos de extremos relativos, ahí cambia, ¿no? Entonces significa que yo tengo ya sea un máximo o un mínimo, pero este es un máximo o un mínimo solo para un entorno cercano o lo suficientemente cercano a ese punto. Y ya voy a explicar eso de los entornos. Entonces por eso es que presento estas dos gráficas. La primera, es una función cuadrática. Por lo tanto, sabemos el comportamiento que tiene una curva cuadrática normalmente. Entonces, así, de manera gráfica, nosotros podemos identificar un punto como el mínimo de esta función, y sería pues el vértice de esa parábola. Entonces, nosotros podemos decir que esta función pues tiene un extremo. Ahora, este extremo, para este caso, sería un extremo absoluto. ¿Por qué absoluto? Porque este extremo, al ser un mínimo, es mínimo para cualquier valor que yo tome en la función. Es decir, yo puedo considerar todos los valores de x, y sin importar el valor de x que yo tome, ninguno de ellos me dará un resultado más pequeño que el de este punto. Entonces, a eso se refiere con extremos
absolutos. Ahora analicemos esta otra curva. Esta curva, por el contrario, es una función, es una ecuación cúbica. Entonces, nosotros así gráficamente podemos identificar dos valores extremos, ¿sí? Que serían estos dos valores. Entonces, por ejemplo, el primer punto lo voy a llamar el punto A y al segundo punto lo voy a llamar punto B. Entonces, el punto A es un extremo y es un máximo, ¿no? Es un máximo. De acuerdo, estamos bien. Y lo vamos a escribir acá, ¿no? Este es un máximo. Y el punto B en este caso sería un mínimo. De acuerdo. Y bueno, entonces ahí estamos bien. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver? Y lo que se puede notar es que el punto A es un máximo, sí, pero es un máximo relativo. Algunos también le llaman local, ¿sí? Y vamos a explicar estos conceptos. ¿Por qué relativo? ¿Por qué local? Bueno, relativo, como la palabra lo indica, ¿no? Y en el uso cotidiano, bajo el significado que nosotros lo usamos, significa que sí es un extremo, sí es un máximo, pero depende con quién yo lo esté comparando. ¿De acuerdo? Y aquí voy a introducir lo que les decía del entorno. Entonces, imagínense que este punto A corresponde en X a este valor. Digamos que aquí está X sub 0 que corresponde al punto A. Entonces, si yo tomo valores un tanto cercanos a este punto X sub 0, es decir, valores por aquí, o por aquí, o por acá, o por acá, pues resultará que todos ellos me irán dando puntos, pues en efecto, más pequeños que el punto A en cuestión. Es decir, para estos puntos que están relativamente cerca, ojo la palabra, relativamente cerca, al punto X sub 0, que es la coordenada en X de A, pues A es máximo. Entonces, en efecto, es un extremo y es un máximo para estos puntos, ¿ya? Entonces, a los puntos relativamente cercanos a X sub 0, estos puntos que están ahí alrededor, a eso se le conoce en matemática como un entorno alrededor de X. Algunos le llaman vecindario alrededor de X, ¿no? Bueno, tiene muchísimas términos, muchos términos que se pueden hacer referencia a ese concepto. Bueno, le llaman bola, otros, bueno, sobre todo ya cuando se mete uno en análisis matemático, ya esto puede tener otro tipo de nombres, ¿no? Así. Pero bien, entonces lo que quiero que quede claro es que en efecto, ¿no? A es máximo y la palabra relativo o local viene a partir de que sí es máximo, pero depende con quién yo lo compare. Si es máximo, para estos puntos que acabo de decir, evidentemente es máximo. Pero si yo, por ejemplo, lo comparo con este punto que está acá, ese ya no es máximo, ¿no? Evidentemente este punto, pues es mayor que el punto A, ¿ya? Y entonces, ya para este punto, A ya no es máximo. Por eso es que yo no puedo decir que A sea un máximo absoluto, ¿no? Sino, más bien es un máximo relativo o local. Lo mismo ocurre con B. B es un mínimo, es correcto, es un extremo. Y si yo tomo, bueno, imagínense que esta es la coordenada en X de B, es decir, este es X sub 1, y yo comienzo a tomar valores lo suficientemente cerca de X1, pues los puntos que me van a ir dando serán más o menos así, ¿no? Entonces, para todos estos puntos, evidentemente, B es un mínimo. Es decir, X1 es un mínimo. Y para estos X0 sería un máximo, ¿no? Pero si de repente yo viniera y en lugar de tomar estos puntos dentro de un entorno cercano a X1, por ejemplo, tomara un punto que me represente un valor acá, ¿no? Aquí, evidentemente, B ya no sería un mínimo para este punto. Por lo tanto, así, de manera gráfica, es que nosotros podemos entender en qué caso nosotros hablaremos de extremos absolutos y en qué caso nosotros vamos a hacer referencia a extremos relativos o locales. Y esto es bien importante porque el proceso de trabajo
en términos matemáticos para ambos casos viene siendo prácticamente el mismo, ¿ya? Es básicamente el mismo. La diferencia la iremos haciendo a partir del análisis que nosotros hagamos del comportamiento de la curva, del gráfico de la función. Entonces nosotros, pues a partir de eso vamos a concluir si el mínimo es absoluto o relativo, pero el trabajo en términos de cálculo y derivadas será el mismo proceso para poder determinarlos. Eso es muy importante. También en algunos textos, y es fácil pues ocurrirse, mencionar que, por ejemplo, los mínimos o máximos relativos, pues básicamente son lo mismo que los mínimos o máximos absolutos, solamente cambia el enfoque. Eso es bien importante. Bueno, dicho eso, pues eso es lo que queríamos mencionar. Ahora, vamos a ampliar un poco y vamos a intentar, dentro de todo esto que hemos trabajado, ir pues mencionando el concepto de derivada para estos conceptos. O sea, aquí la pregunta que nos tendremos que hacer es, bueno, está bien, esto es un máximo relativo, esto es un máximo absoluto, entiendo el concepto de máximo y mínimo. Máximo se refiere a un valor que está por encima de todos los valores de la función. Mínimo es un valor que está por debajo de todos los valores de la función. Ojo, ese todos es relativo, insisto. Lo vamos a dejar así. Máximo es, máximo absoluto sería un valor que está por encima de todos los valores de la función. Mínimo absoluto, un valor que está por debajo de todos los valores de la función. Y un máximo relativo es un valor que está por encima de ciertos valores de la función. Y un mínimo relativo, un valor que está por debajo de ciertos valores de la función. ¿De acuerdo? Así lo vamos a manejar. Y luego ustedes lo pueden leer ya formalmente y tratar de comprender esto. Bueno, les decía, vamos a ver qué tiene que ver la derivada en todo esto. Ahora, recordemos que la derivada como tal lo que nos devuelve es que si nosotros tenemos un punto cualquiera, vamos a tomar por ejemplo acá, un punto acá, pues la derivada lo que devuelve es vamos a ver, vamos a hacer un poquito más delgada esta recta. Entonces les decía, lo que devuelve más o menos así, lo que devuelve la derivada es, permítanme, aquí un pequeño error. Lo que devuelve la derivada es la pendiente de la recta tangente. Es decir, a esta recta con la derivada nosotros encontramos su pendiente. Eso es lo que hacemos. Y hasta ahí todo muy bien. Ahora, en términos gráficos, nosotros la pendiente de una recta la podemos relacionar con su inclinación, ¿no? Eso es bastante evidente, porque la pendiente representa la tangente de el ángulo que forma la recta con el eje X, eso ya lo sabemos. Por lo tanto, entonces, a mayor pendiente, evidentemente mayor inclinación tiene. Eso, digamos que eso lo podemos entender incluso en nuestro entorno, cuando vamos caminando y subimos pues una calle que comienza, o un cerro, bueno, qué sé yo, ahí podemos nosotros hacer un poco de análisis acerca de estos conceptos. Pero bien, dicho eso, pues ya está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Vamos a analizar qué pasa con la pendiente de las rectas en un extremo. Para ello analicemos los dos puntos que son extremos, sería este y este. Entonces, primero dibujemos las rectas tangentes en cada punto. Veamos cómo quedarían. Más o menos así. Esta sería la recta tangente en el primer punto y esta sería la recta tangente en el segundo punto. Entonces, bien, ¿qué podemos analizar de ambas rectas? Vemos que ambas tienen algo en común y lo que tienen en común es que ambas rectas son rectas horizontales para ambos
extremos, ¿ya? Y no importa si sean máximos o mínimos. Ahora bien, si yo tengo una recta horizontal, bueno, lo voy a decir así para que creo que quede un poco más claro, ¿no? Cuando nosotros caminamos sobre una superficie horizontal, totalmente plana, entonces nosotros podemos concluir que esa superficie pues no tiene ningún grado de inclinación. Entonces nosotros decimos, no, esto es plano, aquí no hay pendiente. Eso es lo que nosotros decimos cuando caminamos, ¿no? Pues aquí vamos a aplicar el mismo principio. Entonces, si estas son rectas horizontales paralelas al eje X, ¿sí? Paralelas al eje X, pues nosotros vamos a decir que ambas tienen pendiente 0. ¿Sí? Eso es lo que está ocurriendo. Como son rectas horizontales, insisto, sus pendientes son 0. Pero si sus pendientes son 0, significa que las derivadas de la función evaluadas en los puntos respectivos, la vamos a llamar aquí x sub 0 y a este le vamos a llamar x sub 1, es decir, la derivada evaluada en x sub 1 da 0, porque si la pendiente es 0, entonces la derivada evaluada en el punto debe dar 0. Asimismo acá, la derivada de y respecto de x evaluada en x0 también debe ser 0. O sea, en ambos puntos las derivadas deben ser 0. Creo que ahí quiero una pequeña confusión. Este debe ser x0 y este debe ser x1. Para que ya todo quede muy bien. Correcto. Pues bien, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ya, relacionemos todo esto. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando nosotros estemos hablando de extremos? Bueno, pues resulta que todo extremo, todo valor que sea extremo, debe de cumplir que su recta tangente debe de ser horizontal. Y si las rectas tangentes de los extremos son horizontales, entonces sus pendientes son 0. Con lo que concluimos que sus derivadas, sus derivadas o la derivada de la función evaluada en esos puntos debe de dar 0. Y entonces aquí es donde se construye un teorema muy, pero muy importante. ¿Qué teorema es ese? Y es el teorema de los extremos para una función a través de la derivada. Y antes de eso, realmente a veces lo dan como teorema, a veces como una definición. Entonces, primero voy a dar una definición y es el siguiente concepto. Vamos a dar el concepto de valor crítico de una función. Algunos le llaman también punto crítico. Entonces, un valor crítico o punto crítico, vamos a decir lo siguiente, ¿no? X sub 0 es punto crítico de una función f si la derivada de esa función evaluada en x sub 0 es 0 o la derivada evaluada en ese punto no existe. Entonces, esto es bien importante. Entonces, este es el concepto de valor crítico o punto crítico. ¿De acuerdo? Y esta definición da origen al siguiente teorema. Y dice así el teorema. Si x sub 0 es extremo de la función f, entonces x sub 0 es punto
crítico de F. Y aquí es donde ya, pues básicamente cerramos todos los conceptos, ¿no? Y aquí ya se relaciona el concepto de derivada, de extremo y de punto crítico. Recapitulando, porque todo este video lo quería realizar para introducir la parte teórica de los extremos de una función y pues también resumir un poco la lectura que ustedes ya vienen realizando, retroalimentarla. Entonces, ok, así, a manera de resumen, ¿qué es lo que hemos dicho hasta ahorita? ¿No? ¿Qué es lo que se ha dicho? Bueno, lo primero, las funciones en general, pues, o lo que nos interesa de las funciones en este momento es calcular sus extremos, ¿sí? Eso es lo que nos interesa en esta parte. Pues bien, resulta que los extremos, pues para esos valores se cumple que las tangentes de esos puntos, de esos extremos, son horizontales. Eso es lo que hemos logrado ver de manera gráfica. Eso es lo que hemos visto. Entonces tenemos una función, queremos ver sus extremos y vemos que de manera gráfica son tangentes horizontales. Luego hemos introducido el concepto de punto crítico, ¿sí? ¿Y a qué se refiere un punto crítico? Bueno, un punto crítico es aquel que cumple dos condiciones. F' de x sub 0 igual a 0 o f' de x sub 0 no existe. Y entonces, bajo estas dos condiciones, tenemos los puntos críticos. Ahora, estos extremos son tangentes horizontales y a su vez también son, bueno, lo voy a hacer de una sola vez acá. Y además, sabemos que los extremos, por este teorema que acabamos de decir, si es un extremo, debe de ser un punto crítico. Por lo tanto, si yo quiero encontrar los extremos de una función, debo de encontrar aquellos puntos donde la derivada sea 0 o la derivada no exista. Eso es el resumen. Una vez más, ¿cómo calculamos los extremos relativos o absolutos de una función? Encontrando los puntos donde la derivada no exista o sea 0. Es decir, los puntos donde la derivada no existe, no está definida, por decir así, y los puntos donde la derivada se hace 0 serán extremos de la función f o de la antiderivada, de la primitiva de esta función. Entonces, los puntos donde la derivada es de 0 o no existe representan los extremos de la función original antes de derivar. Y de eso trata. Ese es el resumen de el concepto de extremos, extremos relativos, extremos absolutos. Espero que este video de retroalimentación de lectura les sea de utilidad. Creo que posiblemente quedó un poco extenso, pero espero que les sea de utilidad realmente. Y igual, ¿no? Cualquier duda o consulta estaré pendiente ahí. También les invito a que todos estos conceptos los comparen con lo que ustedes ya han leído en los diferentes textos que tenemos ahí. Y pues nada, ¿no? Espero que les sea de utilidad. Nos seguimos comunicando y estaré pendiente de cualquier consulta. Nos vemos en un próximo video.